Si a vos te contacta alguien en las redes sociales y te dice, María Julia, no, pasame el dinero. No. Ya sabés que no. Se confió de la persona a la que él seguía, se obnubiló por el Instagram de una persona a la que él le tenía mucho respeto, y el perfil en general del argentino es conservador. Incluso yo, entendiendo de finanzas, soy conservadora. Y al productor se le ocurrió la brillante idea de poner el alias de Mercado Pago en el graph. Y automáticamente, mientras la mujer hablaba y convencía a la audiencia que la estaba mirando en vivo, la gente iba aportando montos chiquitos de plata. Llegó a juntar 11 millones de pesos. ¿Por qué está ahora subiendo el dólar? El dólar es un precio más de la economía. Si la leche sube, si el pan sube, si la carne sube, ¿por qué no sube el dólar? Vos podés decir, yo he puesto al dólar siempre y no necesariamente vas a ganar, yo he puesto al plazo fijo siempre y no necesariamente vas a ganar. A una tasa de entre 3 y 5% más la inflación, si vos lo podés pagar, pagalo. Porque hasta ahora no te financiaba nadie nada. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar de economía con una experta. Estoy hablando de Julieta Tarrés. Julieta estudió Ciencias de la Comunicación en la USAL. Es actualmente conductora en CNN en español de Economía. CNN Economía, tanto en la radio como en la tele. También hizo un programa muy exitoso en Neura durante todo este tiempo y da consejos a través de sus cuentas, de sus redes sociales, pero acaba de publicar Argenplata. Argenplata es este libro de la editorial Penguin y cuenta la historia de los argentinos, podríamos decir, los argentinos y su relación con las finanzas y el dinero. Sí, correcto. Con experiencias que son megagráficas. Gracias por venir, Julieta. No, por favor, mucho gusto y gracias por invitarme. Bueno, un gusto para mí, porque la verdad es que me impresionaba mucho las historias que vos describís, ¿no? Y es esta historia de los argentinos de intentar conseguir o hacer, digamos, trabajar el dinero, no tener educación financiera, muchas veces ponérnosla, muchas veces lograrlo, pero esta búsqueda permanente por lograr una estabilidad que no nos da la política o el país, ¿no? Es tremendo. Vos pensás que los países de las regiones ya están acostumbrados a funcionar de otra manera, justamente porque tenemos, o tienen en ese caso, ellos una estabilidad y nosotros tenemos inestabilidad. Sí. Argentina está acostumbrada, y vos lo viste durante toda tu era laboral, Sí. tu vida adulta, cómo los ciclos económicos cambian, porque no todas las crisis son iguales y lo que te pasa es que cada 3 años entras en crisis. Hace poquito salió un informe del Banco Mundial que muestra cómo Argentina entra en recesión constantemente y eso no te permite a vos como argentino saber en qué ahorrar, en qué invertir, cómo aprovechar la oportunidad que tienen otros países que no tienen que ser desarrollados. Pueden ser no desarrollados o en camino de, sin embargo, tienen oportunidades que nosotros no tenemos, y en parte por esto que decís, política y economía sin desarrollar. Sin embargo, se abrió toda una ventana a través de la economía global que vos contás en algunas de las historias que retratás en el libro, como por ejemplo, un chico de Corrientes que trabaja para una empresa global en tecnología, hijo de una señora que trabaja en servicio doméstico y que logra sostener su buena vida y la de su madre, ¿no? Tal cual. Con su trabajo afuera, por Exacto, ejemplo. él es programador, él lo que hace es conseguirse un trabajo en el exterior, se va a vivir afuera, en Colombia, en Bogotá, y como le pagan en dólares, le permite vivir bien él y mantener a su mamá o en parte de los gastos de la madre, que ya está casi jubilada. Pero lo interesante de ese caso es que ese chico, que es, si querés, un apasionado por las finanzas, pero porque le gusta el mundo de la informática, no tiene educación financiera. O sea, es un experto en finanzas desde el conocimiento teórico, pero le falta la viveza para enterarse de cómo funciona ese mercado. Entonces, la historia de esto que vos mencionás, que yo cuento en el libro, es que termina siendo estafado por alguien que es más vivo que él. Y eso es porque no se da cuenta que lo que le ofrecen es algo que está por fuera del margen de la ley en las finanzas. Nadie te puede ofrecer a vos invertirte la plata por fuera de un sistema. Claro. Vos podés invertir dinero en una plataforma. Bueno, pero las altcoins y las bitcoins están por fuera un poco del sistema. Sí, la bit no ahora, ¿no? Pero no, por ejemplo, si a vos te contacta alguien en las redes sociales y te dice, María Julia, pasame el dinero. No. Ya sabés que no. No. Hay algo que te hace ruido. Sí. ¿Por qué este chico no le hizo ruido conociendo cómo funciona la informática? Claro. Digo, es ¿Y como... qué conclusión sacás? Yo creo que ahí fue muy ingenuo, también es un chico joven, pero él se confió de la persona a la que él seguía, se obnubiló por el Instagram de una persona a la que él le tenía mucho respeto
profesional de algo que él no conocía, que era un tributarista argentino, que después lean el libro, pero ahí te vas a dar cuenta cómo te pueden embaucar incluso sabiendo o incluso teniendo algo de conocimiento. Después tenés los otros casos que son historias de personas que no tienen ningún conocimiento y que por azar pueden pegarlo o no. O sea, hay casos de éxito, hay casos de fracaso. Mucho de fracaso por tomar malas decisiones en momentos de inestabilidad. Claro, hay que saber en el caso de las inversiones financieras, primero posicionarse en qué rol querés tener, ¿no? Si querés ser un inversor a corto o a largo o mediano plazo, si querés ser conservador o te gusta la adrenalina y te animás a timbiar todo el tiempo. Tal cual. Y además, si lo haces, cómo vas siguiendo las acciones y el recorrido de las empresas, porque las acciones son el reflejo de lo que pasa en las empresas. Exactamente, está muy educada. No, vos, sí, mi marido es un loquito de eso. Pero me encanta. Igual no me sale ninguna. Yo cada vez que invierto pierdo guita. Pierdo, la dejo a largo y todavía no recuperé. Bueno, pero ¿cuánto hace? ¿Qué es largo para vos? Y primero, en el 2015, metí bastante plata. 2015. Y después, ahora hice una inversión que estoy esperando a septiembre. Me dicen que en septiembre no. Bueno, hay que ver qué hiciste. Después, si querés fuera del aire, lo vemos. Pero el punto es que vos decís. ¿Cómo te definís como inversor? ¿Qué perfil? Y el perfil en general del argentino es conservador. Sí. Incluso yo, entendiendo de finanzas, soy conservadora. Claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo ganas de estar arriesgando lo que gano trabajando. Totalmente. Entonces me quedo tranquila. Tenés que tener un gran resto para poder ir a corto. Ojo, hay gente que le gusta seguir al mercado todos los días. Yo conozco personas que se levantan y lo primero que hacen es mirar el celular, una aplicación, y le va diciendo cómo están las acciones. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con eso? O a la madrugada. O a la madrugada. Y si vos aprendés de eso, quizás te vaya mejor que trabajando de otra cosa, pero te tiene que gustar y tenés que tener el tiempo. Fundamental esto. Hay una historia en el libro, que la debes haber leído, la de Leonel, que en realidad tiene otro nombre. Leonel es el personaje real. En la gran mayoría de los casos yo cambié los nombres. En este caso, como no hay nadie legal, podría haberlo llamado igual, pero el editorial decidió que todos los personajes tuvieran nombres de fantasía o nombres artificiales. ¿Por qué? Porque hay casos de cosas ilegales en las que no podía transparentar la identidad ni de la empresa, ni del momento, ni del lugar, ¿no? Para protegerlos también a las fuentes, porque se animaron a contar la historia en primera persona y gracias a eso existe el libro. Si no, el libro sería otra cosa, sería un manual. ¿Y qué pasó con Leonel? Bueno, Leonel se quedó sin trabajo en la pandemia, en el 2020. ¿Qué hizo? Vendió el auto. Y como sabía de mercados, porque le había enseñado el padre, él no se dedicaba a eso. Pero dijo, bueno, pongo todo lo que tengo en el mercado capital. Y empezó a comprar acciones de empresas que se venían a pique en Estados Unidos. Por ejemplo, Boeing y Airbus. Dos grandes compañías que fabrican aviones y que ellos sabían que no sabían cuándo iban a poder volverle a vender a las aerolíneas que no volaban, ¿te acordás? Sí, que era la clásica de la pandemia. La clásica. Después compró laboratorios y, bueno, fue invirtiendo. Por las vacunas, claro. En un año cuadruplicó algunas inversiones. Entonces pensá que si tenía, no recuerdo los montos. Creo que era de 600 y llegó a 10.000, algo así. Bueno, ponele. $10.000, ¿entendés? Pasando de nada. Y después... Y después otra historia, que una señora que vivía en la calle... Esa es tremenda. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Eso fue también gracias a los medios de comunicación. Encontraron a la señora, como vemos tantas veces, una persona viendo en la calle, un noticiero le va a hacer una nota al mediodía en un canal abierto, en Canal 13. Y al productor se le ocurrió la brillante idea de poner el alias de Mercado Pago en el graph. Y automáticamente, mientras la mujer hablaba y convencía a la audiencia que la estaba mirando en vivo, la gente iba aportando montos chiquitos de plata. Y te digo por qué me enteré, porque ella después cuando me contacta, pues fue al revés, ella me contactó a mí a ver cómo la podía ayudar con un escribano. ¿Y qué hice? Averigüé cómo era el proceso para blanquear donaciones. Y el escribano me dice, tenemos que dejar constancia a través de todos los ingresos de dinero, que estos fueron pagos orgánicos, que no es dinero negro, que la señora lo va a tener como un ingreso fortuito, negro, pero no es negro, hay que documentarlo. Y una vez que está documentado, AFIP no te puede hacer ningún reclamo. Llegó a juntar 11 millones de pesos. Entonces pasó de vivir en la calle a vivir en un Airbnb rentado con los intereses del Mercado Pago. Igual, ¿por qué un Airbnb lo más caro? Porque en ese momento estaba la ley de alquileres. Vos fíjate lo que pasa en Argentina, ¿entendés? Claro. Después hay otro caso de un señor que ganó en el interior el Kini. El Kini no lo podía pasar, no podía tener la plata. ¿Qué tuvo no que podía hacer? Dolarizar. Comprar dólares. Tenía que comprar dólares. Le llevó un mes por el cepo. ¿Entendés? En otro país, primero que no lo cambiás a otra moneda, te lo quedás y te lo ahorrás o lo invertís. Él quería comprar un campo, pero para eso necesitaba dólares. ¿Cómo juntaba dólares? Tenía que ir a una sociedad de bolsa en otra ciudad, porque vivía en un pueblo, para que se lo convirtieran a dólar MEP. Y como hay un proceso burocrático, ahora se fueron achicando las regulaciones,
le llevó a la sociedad de bolsa casi un mes entrar y salir de cada bono para convertirlo en dólar MEP. Un quilombo todo, ¿no? Tener plata, lograr tener plata. Claro. ¿Por qué está ahora subiendo el dólar? ¿Cómo ves la situación actual económica? Bien. Hay como dos andariveles. Tenés el andarivel financiero y el andarivel económico real, de la economía real. El andarivel financiero se acomodó rápidamente porque siempre que hay un nuevo ciclo en las economías, lo primero que cambia es el aspecto financiero, porque los inversores, primero hay mucha liquidez, entran y salen. Sí. Cuando quieren. En cambio, en la economía real vos haces una inversión y para vender esa compañía para la que ya invertiste te lleva tiempo. Due diligence, trámites, burocracia, hasta que se cambia de manos. Entonces eso es muy lento. La finanza es muy rápido, es todo lo contrario. Cuando gana Milei las elecciones genera un nivel de expectativa que yo lo puedo relacionar con lo que pasó con Macri. ¿Te acordás en 2015 cuando ganó? Que todos decíamos, es una persona nueva que no viene de la política. Bueno, va a explotar todo y no nos pasó. Vamos al espacio. Ahí es cuando me la puse. Claro, bueno, decime que no hiciste lo mismo ahora. No, ahora no. Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Milei? Generó mucha expectativa. El mercado lo acompañó de entrada, pero cuando llegó el momento de decidir cómo hacíamos legislativamente para avanzar con el proyecto económico, que es lo que estamos esperando ahora, todo el mundo empezó a dudar. Entonces, todo el mundo, el mercado se compone de un montón de actores que toman decisiones. No es una sola empresa. Hay grandes empresas, hay empresas chicas y hay ciudadanos. Todos empiezan a temer que no salgan las cosas como el gobierno piensa. Bueno, primer indicador, ¿por qué sube el dólar? Porque hay incertidumbre. En el aspecto político, no tanto en el económico. Segundo indicador, el dólar es un precio más de la economía. Si la leche sube, si el pan sube, si la carne sube, ¿por qué no sube el dólar? Debería subir. Si vos mirás cuánto subió el dólar de enero a hoy, subió 32%. Y los precios, según el índice, subieron 72%, tomando una parte de junio. Entonces, ¿cuánto debería recorrer el dólar la suba? 72. Subió hasta 35, con este pico de 1.380. Entonces, sí, tiene recorrido. Y yo leí que, no sé si era el Fondo Monetario, que estimaba que iba a cerrar el año como en, no sé si 2100 o cuánto. Bueno, puede ser. Si vos le sumas toda la inflación que está proyectada para el año 24 al dólar de enero, debería tener un precio aproximado de lo que acabas de decir. Ahora, no necesariamente eso va a pasar, porque fíjate que el que apostó al dólar en 2023 y compró en enero y lo vendió en diciembre, perdió plata. Claro. El que apostó al plazo fijo ganó. Pero son ganó. periodos muy cortos, ¿viste? Nadie está, ¿entendés? Totalmente. Nunca tenés la verdad. Vos podés decir, yo apuesto al dólar siempre y no necesariamente vas a ganar. Yo apuesto al plazo fijo siempre y no necesariamente vas a ganar. Y un dato de hoy, esto lo calculé para venir acá. El que puso dólar, el que compró dólar, MEP o Blue, en enero ya te dije que perdió. ¿Por qué? Porque no llegó a los precios. Pero el que puso un plazo fijo UVA de 6 meses, lo está liquidando ahora. Está sacando el plazo fijo ahora con una renta que siguió la inflación. Es decir, la tasa iba ajustable por UVA. ¿En pesos será? En pesos. ¿Sabés cuánto hizo? ¿Cuánto? 70%. Entonces, 70% en pesos es casi un 64% en dólares. Es un montón. Hizo un negocio. No sabías lo que iba a pasar. Nadie sabía en enero que iba a bajar la inflación y que por ahí vos ibas a tener la oportunidad. No, nadie creía que eso pudiese ocurrir, ¿no? Nadie sabía eso y nadie sabía que las tasas iban a bajar tanto. Bueno, y también, viste que para todos cuando salieron las líneas de créditos hipotecarios dijeron, en esta no me meto porque se ajustan por inflación. Pero bueno, la inflación no pareciera que va a empezar a escalar. No, y también vos lo tenés que pensar siempre a largo plazo. Si vos tenés un salario que se ajusta habitualmente por inflación, más allá de que aunque esté atrasado. Aunque esté atrasado, sabés que lo vas a poder pagar porque es el 30% de tu ingreso o menos. Ahora, fíjate lo que pasó con los créditos UVA en la era 2017, era Macri. Mucha gente reunió ingresos familiares para poder tomar el crédito sin pensar en el perjuicio que eso podía tener si uno de los salarios de la familia se perdía o si no aumentaban en línea con la inflación. Entonces, un 30% de inicio se convirtió en un 60% después. Claro. Entonces, si no negociabas con el banco, no lo podías pagar. Y ahí tuviste menos casos que la mayoría, pero hubo casos, por eso tenías a los hipotecados UVA. Por otro lado, tenés gente que te dice, yo con el crédito hipotecario UVA hice negocio. Sí. Pago menos que alquiler. Es como que ahí están las dos versiones. Pero es que existen, las dos existen. Lo que pasa es que mayoritariamente ganaron los que sacaron el crédito. Claro. Porque fueron 127.000 y hay un 1% que le cuesta pagarlo. ¿Y crees que es una oportunidad para sacar crédito hipotecario ahora o que hay que esperar a una segunda generación de créditos?
más adelante? Mira, no sé qué va a pasar más adelante, lo que sí creo es que si vos estás en condiciones de pedirlo, yo lo pediría. ¿Por qué? Porque es una ventana que se abre y no sabes cuándo va a volver la próxima ventana y si la segunda generación, como decís vos, va a ser mejor. Entonces, si vos hoy podés pagar este crédito con una inflación hacia la baja, no sabiendo cuánto va a durar esa baja, sería una oportunidad porque en este momento hay otra cosa, hay otra particularidad. Las propiedades están más baratas. Sí. Todavía no se dio. Hoy salió. Empezaron a decir que sí, están creciendo los precios están o que creciendo. Pero después vas al mercado a tratar de vender algo y no te lo pagan más caro. Exacto. O sea, no es tan fácil. Exacto. El precio es el que te pagan. Entonces, si vos vas a entrar al mercado de inmuebles a comprar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que hay más información y los precios todavía no se recuperaron como estuvieron en 2017, es una oportunidad, porque te están prestando el dinero, te lo financian a una tasa de entre 3 y 5% más la inflación. Si vos lo podés pagar, pagalo, porque hasta ahora no te financiaba nadie nada. Totalmente. Entonces, te están dando una oportunidad para comprar tu casa. Milei dijo que con... ay, no me sale el nombre del el jefe de asesores del... Reidel. Que con Reidel estaban reescribiendo la teoría económica. Sí, es tremendo. No Eso sé, es como mucho. Es como muy... No, a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Está como un poco... o muy seguro de lo que va a pasar a futuro o muy también mimado por lo que pasa en el exterior en los eventos a los que va, que los elige, ¿no? Que son eventos a donde le van a decir cosas positivas, pero la economía real da información como para estar tan contento. La economía real recién ahora le está dando algunos datos de que puede haber un valle en la recuperación económica. Es decir, cuando él habla de la B corta o los economistas... Eso ya fue, ¿no? Ahora es la U. Ahora estamos en la U, que sería el valle. O sea, el gobierno va a seguir insistiendo con la B corta porque todavía no vimos el dato de junio, que es el que te indica oficialmente, rebota y sigue subiendo o recupera. Hay algunos Pero datos, va a subir la inflación en junio, ¿no? y es posible. ¿Por qué? Porque vos pensás que, ¿por qué te dio mayo menor a abril? Porque suspendieron un montón de aumentos. Claro. En junio ya el gobierno lo reconoció, van a aumentar algunos precios que son precios regulados finalmente, son las prepagas, son las tarifas, que eso sube por única vez, es decir, las prepagas probablemente no porque van a seguir a la inflación, pero las tarifas una vez que se acomoden en un nuevo nivel, se van a quedar quietas ahí, porque si la inflación sigue en una línea descendiente o al menos se mantiene en 5, ponele todos los meses, deberíamos tener una inflación estable, entonces no esperar esos picos de que de un mes a otro salta 2, 3, 4%. Otra cosa que puede pasar es que suba en junio y vuelva a bajar en julio, porque estacionalmente junio es un mes alto. Y otra cosa que están viendo los economistas y que lo está viendo el gobierno es que con esta suba del dólar los precios de los alimentos no se están moviendo. Claro. ¿Por qué? Porque los comercios primero corrigieron por una variable más alta cuando asumió el gobierno, pero por otro lado... No venden. No venden, hay recesión. Entonces, la pregunta acá, la incógnita es, cuando salgamos de la recesión, ¿se van a recuperar algunos precios teniendo en cuenta que hay presión sobre el dólar? Yo Es noto una que incógnita. desde Milei para, bueno, los pocos funcionarios que hablan, digo, tienen la certeza de que el mercado de alguna manera va a acomodarse en distintos ámbitos, ¿no? Como que, bueno, yo ayer hablaba sobre tema de discapacidades, pensiones, tarifas que se le da a las personas, ¿no? A los terapeutas, las personas que son apoyos a quienes tienen... Trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud. Bueno, ¿cómo se iba a actualizar los montos para los trabajadores de la salud? Bueno, y claro, había como me devolvían como se va a acomodar solo el precio porque vamos a sacar, no se va a poder, digamos, hacer lo que se quiera con la facturación, no se va a poder, se van a tener más controles, como que se va a acomodar todo porque va a haber más controles y la gente va a tener que hacer las cosas bien, el que va a comprar va a poder elegir. No siempre es tan así, no sé si el mercado funciona tan el mercado, que según así. Juan Carlos de Pablo, que vos sabés que es uno de los economistas más, si querés, longevos y expertos que tenemos en la Argentina, muy formado en el exterior también, y que habla con Milei, él insiste con que esto que se llama fallas de mercado puede darse, como dice Milei, no en un 100%, en un 97%. Hay un 3% que los gobiernos y los estados tienen que regular. Ejemplo, las prepagas. Y él lo pone como ejemplo porque él tiene 81 años y lo dice siempre, y a él la prepaga le jugó una mala pasada porque le aumentó notablemente con la inflación desde diciembre para acá y él tiene 81 y no puede elegir. Claro. Queda completamente preso de la situación en la que está. Entonces él le lleva esta discusión al presidente los domingos cuando va a comer y le dice, vos fíjate que yo estoy en una situación donde el mercado a mí no me da una solución. Esto es una falla. Según Milei, la falla no es del mercado, sino de que hubo mucha
intervención del Estado previamente, cosa que es discutible. Porque nosotros no sabemos cómo estarían los precios de las prepagas hoy si hubieran seguido el precio de los alimentos, por ejemplo. Capaz que hubiera sido, en lugar de tener un aumento tan precipitado, hubiéramos tenido aumentos más escalonados. Sí. Entonces, lo mismo hubiera pasado con las tarifas, hoy podríamos pagarla o no. Pero cada uno hubiera decidido un plan de vida en función de los ingresos que tenía. Es discutible, nadie sabe lo que hubiese pasado si. Claro. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que en la gran mayoría de los países los precios no se regulan. O sea, lo que se regulan hay controles para que nadie se abuse. Está el control de cada sector. Uh-huh. ¿No? Lo que pasa igual también es que en muchos países están acostumbrados, o sea, también acá tenés toda una sociedad que vive de determinada manera, con determinados derechos, siempre. Entonces, cambiar también la manera de razonar eso es como muy complicado. Y además hay otro factor. Cuando vos no podés liberar solo el precio, porque el precio es una variable que te da indicación a vos de cuánto vale un servicio o un producto, es información. Pero si vos previamente tuviste regulaciones en el sector, tuviste otra información para el resto de la economía, por ejemplo, ¿por qué las prepagas pueden cobrar hoy lo que cobran y no hay otra oferta? Porque hay menos inversión de otros jugadores que no vinieron de afuera o que no vinieron del interior a invertir. Porque estaban reguladas. Porque estaban reguladas, porque no era negocio, porque perdían plata. Entonces vos no sabés si hubiera habido más inversión si el precio hubiera sido el de equilibrio, el de oferta y demanda. Lo mismo pasa con un montón de la energía. Vos fíjate que hoy la energía mayorista es negocio porque los que invirtieron en el gasoducto son los que están tratando ahora de invertir por su cuenta, Pampa Energía, PAE, etcétera, para tener gas natural. Ese es su insumo. Lo tienen que vender, ellos le pagan regalías a las provincias, le pagan impuestos al gobierno, pero son los dueños de esa materia prima que es demandada en el mundo. Entonces les interesa hacer la inversión, porque es un negocio de la compañía que los hace crecer y escalar a otro nivel. ¿Pero vos ves como una posibilidad que estos actores se metan, por ejemplo, en lo que antes hacía el gobierno en la obra pública? Mirá, es difícil eso. ¿Por qué? Porque sí lo van a hacer si a ellos les sirve. No lo van a hacer porque es un negocio. O sea, yo no creo que hacer un puente en la Argentina sea un negocio. No, pero por ejemplo en el caso de la energía, o sea... En el caso de la energía está pasando. Ajá. Antes de que el RIGI sea aprobado el jueves, mañana, en diputados, ya hubo 2 anuncios de inversión de 2 empresas argentinas. ¿Por qué? Porque continúan con la línea de inversiones que necesitan para seguir creciendo esas empresas. Si no, no lo hacen. No, es que si no extraen lo que pudieron sacar, digamos, del pozo... ¿De qué te sirve tener el caño vacío? No, de nada. De nada. ¿Y de qué te sirve tener el gas y no tener el caño? De nada. Totalmente. Está pasando con las energías renovables. Hay muchas empresas grandes que diversificaron sus inversiones acá en la Argentina, petroleras sobre todo, que tienen energías renovables. Molinos de viento, los habrás visto. Claro. Energía generada que son muchos menos que los que pienso que podría haber en el país en relación a la cantidad de vientos. Te voy a dar un dato. Sí. Un dato. El 12% de la energía que consumimos está generada por energías renovables en total. Solar, ¿cómo se llama? La hidráulica, la energía eólica. Perfecto. La energía eólica hoy puede generar mucho más, casi puede duplicar la cantidad de viento que genere la energía eléctrica, pero no tienen infraestructura para mandar eso al sistema central. Es decir, no hay inversiones de las empresas eléctricas o que generan transporte y distribución de la energía para que esa energía que genera el molino que está en Necochea te lo mande al sistema y para vos sea más económico. ¿Y se pierde? No lo apagan los molinos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ¿de qué sirve que tengamos más molinos si no se puede inyectar en el sistema? Tampoco lo puedes exportar, pero no tenés cómo. Es lo mismo que pasa con las energías tradicionales, exacto. ¿no? O sea, con todo pasa con eso. Todo pasa eso. Con todo. Por eso las prepagas, de nuevo, el gran problema que tenemos es falta de infraestructura. Y la falta de infraestructura hace que el sistema y todo el sector no crezca, que los salarios de las personas que trabajan en esos sectores sean magros. Yo me acuerdo que cuando estaba por asumir Macri, se hablaba de un estudio, que no me acuerdo quién había hecho, que decía el nivel de infraestructura que tenía, de atraso en infraestructura que tenía nuestro país, y lo asemejaba a un país en guerra, creo que de Irak. Sí. Posible. Y ahora, con la novedad de que el gobierno está convencido que no tiene que invertir en obra pública, ¿qué perspectiva ves para esto? Porque todo desarrollo requiere una pata, o sea, un actor que es... el Estado. El Estado o quien sea, pero ¿quién va a venir a hacer esas obras que solamente a PAE le puede interesar hacer que en el caño haya gas, por ejemplo? Claro, se me ocurre. Está bien lo que decís. ¿Por qué? Porque hay sectores de la economía que antes, en los que intervenía el Estado,
gobiernos anteriores y que ahora no van a intervenir, pero sí van a aparecer actores privados, como en su momento dijo Mondino, porque les interesa a ellos porque es negocio. Claro. Minería, energía, agro, etcétera. Hay sectores como de infraestructura, rutas que no son caminos rurales que te llevan al puerto de San Lorenzo a exportar soja. Rutas como, por ejemplo, el 9 de julio ahora en Corrientes, que estamos viendo el caso de Logan. Sí. Son todos caminos de tierra. ¿Quién va a asfaltar eso? Si no lo hace la municipalidad, probablemente no venga una empresa. Tal cual. ¿No? Entonces, yo creo que ahí va a haber una negociación. Hoy, recordá que Francos dijo lo siguiente: la obra pública que la hagan las empresas o las provincias. El Estado central se corre de esto. Claro, las provincias también, si no están pudiendo pagar sueldos, bueno, lo que yo noto es que todo termina reduciéndose en vamos a aumentar los impuestos a los ciudadanos, de la parte provincia, de la parte municipios, o sea que todo terminamos sobrecargándonos nosotros. Hoy Viste sí. que también se anunció que ARBA anunció que iban a ser muy inflexibles con los controles de los pagos de ARBA. O sea, digamos que todo es olla de presión. ¿Crees que Milei está viendo esta olla de presión? Yo creo que sí, y yo creo que él no tiene hoy herramientas para cambiar ese rumbo, pero sí también utiliza eso que vos estás contando como una carta a su favor. Es decir, ciudadanos, ustedes me votaron para que yo haga el cambio, pero fíjense, por ejemplo, él tiene esta forma de mirar la realidad. Dice, las provincias no saben hacer política sin plata. Claro. No lo saben hacer, verdad, necesitan de la recaudación. Si las provincias no bajan los impuestos de sus ciudadanos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, nada. Van a tener paguen que el elegir. costo político los políticos de la Claro, provincia. yo no sé cuánto la gente va a aguantar esto. Exactamente. Porque el costo político lo paga un rato el gobernador de la provincia de Buenos Aires y después. Sí, La gente lo votó, ¿eh? Total. Digo, no es responsable de todo, pero es responsable de lo que pasa en el conurbano y en Buenos Aires. Julieta, por último, ¿qué crees que tiene que pasar para que la sociedad argentina tenga más información financiera, para que no sea ignorante financiera? Son varias cosas. Yo siempre cuando puedo le digo a la gente que todo lo que tenga acceso en internet lo lea, se meta, trate de, porque mucho público que te dice tengo miedo, no es lo mío, la economía, y en realidad son temas técnicos no difíciles. O sea, vos te metés a ver cómo funciona la tarjeta de crédito y la sabés usar. Sí. El miedo te paraliza a no tomar buenas decisiones. Si vos te informás más, vas a perder el miedo a poder hacer cosas que te van a abrir, si querés, caminos, oportunidades, te van a dar más libertad. Lo principal, vos que tenés un hijo chiquito, debería que las escuelas les enseñen también, como pasa en otros países. En una universidad o en un colegio secundario de los Estados Unidos, no solamente te dan educación financiera, te enseñan oratoria y te enseñan debate, que son herramientas Total. que tenés que tener. Totalmente. Vos no podés no saber hablar en público o no saber argumentar con ideas o con argumentos, valga la redundancia. Acá discutimos y, viste, es como falacia dominant. Total. Te ataco por tu persona y no por lo que me estás diciendo. Sí, sí, bueno, sí, eso sí. también es falta de educación. Totalmente. Así que creo que es por ahí. Julieta, volvemos a repetir el libro que acaba de publicar Argenplata, Finanzas Personales para Principiantes, y estas historias reales que realmente son imperdibles porque todos nos podemos ver un poco identificados en alguna de ellas y también sacar ideas, te digo, porque hay muchos osados que le salieron bien. Fue publicada por Penguin, te agradezco que hayas venido. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, y la pueden ver, ya saben, en CNN, en español, tanto en la radio como en la tele. Suscríbanse a Border Periodismo, denle like y compartan el material también. Activen la campanita para poder estar enterados de todo el material que vamos subiendo.